Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del cilindro. El cilindro es un cuerpo geométrico que puede parecer a priori complicado, pero si pensamos en nuestras casas, tenemos siempre un montón de objetos que recuerdan esta forma cilíndrica. Y además, vamos a ver alguna forma de pensar el cilindro de forma más sencilla. Ustedes tienen que creerme si yo les digo que sucede esto, que un cilindro lo puedo pensar como un círculo, en realidad dos, tanto la base como la tapa, y un rectángulo o cuadrado. Entonces, ¿cómo es que un cilindro se transforma en un círculo más un cuadrado? Bueno, vamos a verlo. Resulta que tenemos a nuestro cilindro y nuestro cilindro tiene una base circular. Esta base circular tiene un radio, que es este que estoy dibujando aquí. Este es el radio de la circunferencia. Y aquí tenemos la altura del cilindro que va a conformar uno de los lados del rectángulo. Si volvemos hacia atrás, tendríamos dibujado aquí nuestro radio y tendríamos dibujada aquí nuestra altura. Ahora bien, este lado, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo nosotros podríamos ver que es este lado de este rectángulo que tenemos acá? Bueno, este lado, si prestan atención, es este perímetro de la circunferencia. Fíjense que pega perfecto, ¿no? La circunferencia la tengo toda alrededor de este rectángulo que se dobló, que se plegó para formar el cilindro. Entonces este es el perímetro de la circunferencia. Entonces, muy bien, sabemos cómo calcular ese perímetro de la circunferencia, entonces ya tenemos nuestros componentes del cilindro. Lo que vamos a hacer ahora con este cilindro es calcular la superficie lateral. Vamos a calcular la superficie total. Vamos a calcular el volumen. Entonces, vamos por lo primero, superficie lateral. La superficie lateral de un cuerpo es la superficie que ocupan las caras laterales justamente. Entonces en este caso va a ser la superficie de nuestro rectángulo. Nuestro rectángulo estaba compuesto de la siguiente forma. Teníamos un rectángulo donde este era la altura del cilindro y este lado era el perímetro de la circunferencia. Entonces, si nosotros teníamos un cilindro cualquiera, la superficie lateral nos va a quedar escrita como esta superficie. Y esta superficie de un rectángulo es la base por la altura. Entonces vamos a escribir que esto es el perímetro de la circunferencia multiplicado por la altura. El perímetro de cualquier circunferencia es 2 por pi por el radio multiplicado por la altura. Y ahí tenemos la superficie lateral. Bien, la superficie total. La superficie total va a ser la superficie lateral más la superficie de las tapas. Hay que incluir esta tapa y la que tenemos en la base. Entonces va a ser la superficie lateral más 2 veces el área de la base. ¿Por qué 2 veces? Bueno, porque tenemos una base y tenemos una tapa, entonces 2 veces esa superficie. Entonces, tenemos la superficie lateral que es 2 pi por radio por altura, y a eso le vamos a sumar 2 veces la superficie de la base.
La superficie de la base es la superficie de un círculo. Si yo tengo un círculo con este radio, la superficie de este círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces 2 pi por radio al cuadrado. Y así nos queda nuestra superficie total. Ahora bien, el volumen. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo. El espacio que ocupa un cuerpo en este tipo de cuerpos que tienen una base y son cuerpos regulares donde los podemos descomponer en figuras como rectángulos, por ejemplo, y círculos, van a estar dadas por la superficie de la base multiplicada por la altura, ¿sí? Entonces es como si yo lleno esta partecita y la tiro para arriba y me queda todo el volumen. Entonces el volumen va a ser la superficie de la base multiplicada por la altura. Y eso lo sabemos escribir, es pi por radio al cuadrado por la altura. Bueno, vamos a dejar un problema. Supongamos que yo quiero llenar esta pileta de agua. Quiero llenar con agua, ¿sí? Tengo que poner agua. El problema es que yo no sé cuánta agua. Lo único que yo conozco son las medidas de esta pileta. Yo sé que construí esta pileta con una profundidad de 3 metros y sé que el radio de esta pileta cilíndrica, el radio es de 2 metros. Entonces, sabiendo eso, yo quiero saber qué cantidad de agua necesito poner en esta pileta. Espero que puedan resolverlo utilizando los conceptos que aprendimos hoy y que les haya gustado este video. No dejen de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.